Buenas de nuevo. En el video anterior estuvimos hablando de intensidad de sonido, escala de decibelios y, y bueno, de fuentes puntuales de atenuación. Ahora vamos a hablar un poquito de ultrasonido, que, que son básicamente ondas sonoras de frecuencia mayor a 20 kHz, que es el límite teórico de las frecuencias audibles para el oído humano. Generalmente, bueno, se utiliza el ultrasonido en una infinidad de aplicaciones médicas y, y otras aplicaciones tecnológicas también, como detección de fallas. eh, Se utiliza, bueno, con la función de ecografía, para realizar distintos tipos de tratamientos y demás. Y bueno, un poco lo importante que tiene es que nosotros, por ejemplo, tenemos un tejido biológico, tiene una velocidad de propagación de ondas del orden de 1500 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, pero el tejido biológico es un medio muy complejo que tiene muchas inhomogeneidades, incluso esta velocidad es una velocidad de propagación de ciertos tipos de ondas, en ciertos tipos de condiciones y demás, y cambia mucho si uno le cambia las condiciones e incluso las direcciones de propagación dependiendo del tejido biológico particular que uno esté tratando. Ahora, lo que sí es cierto es que haciendo un cálculo muy general, la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia, la longitud de onda va a disminuirse, como ya lo venimos viendo para un montón de tipos de onda. Y bueno, por ejemplo, eso es muy interesante para las aplicaciones ecográficas, porque básicamente cuando uno quiere detectar, no sé, un tumor, por ejemplo, quizá uno tiene la piel acá, y aquí emite ultrasonido con un transductor de ultrasonido. Capaz que hay un tumor acá que uno estima que es chiquito, pero lo queremos ubicarlo para después, no sé, enfocarle radiación o otras cosas. Y básicamente el truquito que vamos a hacer es reconocer que el tejido cancerígeno tiene propiedades de propagación distintas al resto del tejido sano, y por lo tanto, uno espera que si uno emite una onda de sonido en esta dirección, aquí se genere una reflexión, porque cuando pase por acá va a cambiar de medio. Y siempre que hay un cambio de medio, hay una onda, parte de la energía de la onda se transmite, pero parte se refleja. Y queremos usar eso para poder ubicar el tumorcito en este caso. Ahora, tenemos un problema, que si la longitud de onda es del orden o más grande que el objeto en el que se debería reflejar, y la energía de la onda reflejada va a ser despreciable. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que el objeto sea como mínimo del orden de magnitud de la longitud de onda. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros bajamos la longitud de onda, vamos a poder detectar objetos más chiquitos. ¿Tá? Entonces, utilizar ultrasonido es ventajoso por esto. Tiene una desventaja, y es que cuanto mayor es la frecuencia, también mayor es la atenuación. Esto en realidad no lo vimos en el curso, pero bueno, eso es algo que capaz que discutimos en la clase. En un tejido biológico, cuanto mayor es la frecuencia, también mayor es la atenuación, y eso quiere decir que uno manda una onda de ultrasonido y esa onda, la amplitud va a caer bastante rápidamente. Cuanto mayor la frecuencia, más rápido cae. Pero después sin embargo, tiene la ventaja de que va a poder reflejarse en objetos bien chiquitos. Y eso es lo que buscamos un poco. Entonces, supongamos que elegimos una frecuencia de ecografía. Les recomiendo que hagan los ejercicios, algún ejercicio que pusimos al respecto. Entonces, supongamos que ponemos
transductor de ultrasonido, que es un material ferroeléctrico, es un material cerámico que tiene la capacidad de que si uno externamente le establece cierta diferencia de potencial, que por ejemplo sea sinusoidal en los extremos de las placas, en los extremos del ultrasonido, va a empezar a vibrar. Es como si fuera un ferroeléctrico, básicamente es un material que tiene cierto momento dipolar magnético que se generó alineando todos los dipolos magnéticos entre sí, y por lo tanto tiene, si uno mira en la dirección perpendicular a la alineación de los dipolos eléctricos, tenemos como si tuviéramos un capacitor de placas paralelas. Entonces, si nosotros le establecemos por ejemplo, mecánicamente lo movemos, entonces vamos a estar achicando y agrandando la distancia entre las placas del capacitor, y por lo tanto vamos a tener un voltaje variable, que va a variar con la misma frecuencia con la que generamos el movimiento mecánico. Y viceversa, si nosotros le damos una diferencia potencial variable, entonces va a tener que ajustar su posición para que verifique el potencial que quiere, y por lo tanto va a estar vibrando. Entonces ese es el principio de funcionamiento de un micrófono, de un parlante. Y bueno, si nosotros hacemos eso, vamos a enviar una onda, supongamos que está a una distancia d, vamos a enviar una onda de ultrasonido, y en el instante que el transductor envió, no sé, un tren de pulsos de ultrasonido, se lo pone a escuchar, porque como les decía, el transductor de ultrasonido puede emitir, pero también puede recibir. ¿Por qué? Porque puede convertir vibraciones mecánicas en vibraciones eléctricas y vibraciones eléctricas en mecánicas. Por lo tanto, puede funcionar como parlante y como micrófono. Entonces, si uno envía y empieza a contar el tiempo en el momento que largó la onda de ultrasonido, el tren de pulsos, y lo pone a escuchar, nosotros le podemos a escuchar, es decir, a registrar lo que recibe a cambio. Y bueno, vamos a tener una señal, capaz, una señal ruidosa, que se llama señal de speckle, que básicamente lo que vamos a recibir es, no solo vamos a recibir el rebote de esta señal, o sea, la onda que vino, rebotó y volvió, sino que, como es un tejido biológico, tiene muchas imperfecciones, por ejemplo, grasa, bueno, otros elementos, algún hueso, lo que sea. Entonces, en realidad se van a estar, a medida que se propaga el tren de ondas, se va a recibir otras señales, pero las otras son muy débiles, así que en general va a recibir algo chiquitito. Esto es la intensidad, como función de tiempo, o la amplitud, si quieren, de la señal. Recibe ruido, pero en cierto momento la onda vino, llegó hasta acá, y acá se produce una reflexión importante y vuelve. Entonces en un momento hace ¡pac! Recibe algo y después recibe cosas chiquitas. Entonces, con esta señal, nosotros podemos determinar el tiempo delta t, que demoró la señal en llegar al tumor, reflejarse y volver. Y bueno, podemos estimar la profundidad porque conocemos la velocidad de propagación c, que es la distancia recorrida por unidad de tiempo. ¿Qué distancia recorrió yendo y viniendo? Y bueno, 2 veces la distancia d. Y esto dividido el delta t, que es lo que nos da la señal. Entonces, con esta ecuación podemos estimar la profundidad. Va a ser la profundidad, no sé si se ve, sí, d, podemos pasar multiplicando el delta t y dividiendo entre 2, d va a ser c por delta t sobre 2. Entonces, de esa forma, este es el principio de funcionamiento de una ecografía, y podemos entonces estimar la profundidad de dónde están los lugares donde está cambiando el medio. En una ecografía, si queremos ver estas profundidades y ubicarlas en otras direcciones, tenemos que colocar transductor de ultrasonido en otros lugares y hacer el mismo experimento, y entonces podemos empezar a reconstruir una imagen acústica del medio en el que
en el que se produjo la gran difusión. Bueno, esto se utiliza de forma bastante, bastante universal en la ecografía. Bueno, y una aplicación interesante es el fenómeno de inversión temporal. Uno puede ubicar un montón de estos arreglos de estos traductores de ultrasonido en distintos lugares, enviar ondas de ultrasonido. Entonces, básicamente uno envía, por ejemplo, una onda de acá y la recibe de todos lados. Porque esta onda, ¿qué pasa? Este difusor es chiquito y por lo tanto provoca ondas que son de tipo esféricas. Entonces vas a recibir una onda acá, pero también si pones un receptor acá lo recibís. Si pones otro acá, lo recibís también. ¿Sí? Una aplicación interesante es la inversión temporal, que consiste en recibir las ondas que vienen en todos los receptores que están sincronizados entre sí, invertirlas, o sea, en todos los lugares, siempre que recibiste un máximo, producís un mínimo y viceversa, y volver a mandarlo para acá. Entonces es como tomar la onda esférica que se propagó y ponerla para atrás en el tiempo, o sea, hacer que se vuelva a concentrar. Si uno hace eso, puede llegar a concentrar muchísima energía en un punto y podría llegar a, por ejemplo, a concentrar energía suficiente para quemar un tumor. Pero bueno, estas son técnicas que en realidad están en desarrollo en este momento, no son técnicas consolidadas ya. Pero bueno, queríamos contarles un poco de aplicaciones médicas, de ultrasonido. Esto también les va a servir para hacer algún problema que hay en el práctico, para que vean que existe y de qué parámetros depende. ¿Vieron por qué se utilizan longitudes de onda chica? Por eso queremos ultrasonido. ¿Por qué utilizamos entonces el ultrasonido, por más que el ultrasonido tenga una atenuación muy alta? Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, nos vemos la próxima. Bye.